60 días, se ampliaron a 60 días más y ya vamos más de 150 días. Teniendo en consideración esa circunstancia, había presentado un escrito al despacho de la Fiscalía a fin de que se pronuncien como tal, que resuelvan el estadio de la investigación. No respondieron y le dijo a su patrocinado, a su cliente, vamos a presentar una tutela de derechos por plazo razonable. ¿Procederá esa tutela de derechos? Quiero comenzar de esta forma porque me parece muy importante. Repito, me llamó mucho la atención el escuchar que este abogado defensor le haya comentado eso a su cliente. Iniciaba indicando que para la tutela de derechos se requería necesariamente la afectación de un derecho. Si no existiese la afectación a un derecho, no habría por qué interponer una tutela de derechos. La tutela de derechos es aquel mecanismo procesal dentro de la investigación preparatoria. Ojo, solamente circunscrita, solamente dentro de la investigación preparatoria. Este mecanismo procesal, pues sirve para, ante una vulneración o inminente vulneración de un derecho, restituirlo, reponer las cosas a su estado anterior, antes de la vulneración. No, pero doctor, usted está utilizando un término del habeas corpus, ¿no? Reponer cosas al estado anterior. Es que la finalidad de protección es esa. ¿Y por qué se genera la tutela de derechos? Tengamos en consideración sistema procesal penal garantista, adversarial, acusatorio. Sistema garantista, ¿por qué? Porque el actor principal del proceso penal, el investigado, repito, como actor principal del proceso penal, está premunido de mecanismos a fin de poder ejercer una correcta participación. No me refiero solamente al irrestricto derecho de defensa, sino a que pueda ejercer correctamente la participación activa dentro del proceso penal, naturalmente en compañía de su abogado de defensa. Este mecanismo procesal, se genera por el principio de igualdad de armas. Fiscalía que tiene la titularidad de la investigación, la dirección de la investigación, la titularidad de la acción penal como tal, pública, obviamente, sabemos eso. Fiscalía define la estrategia de la investigación. Fiscalía recaba lo que a Fiscalía le parece. Eso en consonancia con la participación activa del investigado, que puede solicitar que se realicen diligencias a fin de recabar elementos de convicción que considere importantes para su estrategia. Pero como Fiscalía se encarga de investigar y después resolver, si bien es cierto, puede disponer la formalización y continuación de la investigación preparatoria o simplemente el archivo, dependiendo de esa circunstancia. Dentro de ese trámite, Fiscalía puede cometer abusos. Claro ejemplo, y seguramente nos ha pasado, y a los colegas abogados les ha pasado, y repito, nos ha pasado. Se solicita la declaración testimonial de una testigo importante para nuestra teoría del caso, para nuestra estrategia de defensa. Se presenta el escrito y lo primero que Fiscalía hace, ojo, lo primero que Fiscalía hace es indicarle: previamente cumpla con precisar pertinencia, utilidad y conducencia, y fecho se proveerá, y cumplido que sea se proveerá, ¿cierto? ¿A alguien le ha pasado eso? O en todo caso la pregunta sería, ¿a alguien no le ha pasado eso? Porque recordemos entonces, Fiscalía, ¿sí? Ojo, diligencia solicitada de parte del investigado, ¿correcto? Actor principal del proceso penal. Principio de igualdad de armas, postulo que se lleve a cabo una diligencia para que se recabe y se tenga como elemento de convicción para mejor resolver. Hay una testigo presencial que interesa, que para los intereses de la estrategia de defensa es importante. Presentamos el escrito y Fiscalía dice: cumpla previamente señalar pertinencia, conducencia y utilidad. Es más, bajo apercibimiento de ser rechazada la solicitud,
Y lo que comúnmente hacemos es sustentar la pertinencia, conducencia y utilidad, ¿cierto? ¿A alguien le ha pasado? ¿A alguien no le ha pasado? Entonces, teniendo en consideración esa circunstancia, estimados doctores, ahí ya se vulnera un derecho a la prueba, al ofrecimiento de pruebas, ¿correcto? ¿Cuál es la vía idónea para cuestionar un medio de prueba, un elemento de convicción? La tutela de derechos. ¿Por qué? Porque se vulnera un derecho. Se ha llevado a cabo un acta de intervención sin la participación del fiscal, por ejemplo. Y el fiscal en audiencia puede decir, ha sido una diligencia urgente, importante e inaplazable. Me han dado cuenta, pero no he podido participar porque estaba en otras diligencias. Depende de la circunstancia como tal, depende del caso en concreto, se evaluará si se requirió o no la presencia del fiscal. Porque si ha habido un tema de detención en flagrancia delictiva, se considerará en el acta de intervención correspondiente. Lo que se tiene que verificar ahí es, por ejemplo, el acta de información y lectura de derechos. Si el investigado ha solicitado que se comunique su detención. Si él ha precisado a la persona a quien se le va a notificar su detención. Entonces, si no se cumplen estas circunstancias, también se están vulnerando derechos como tal. Ahora bien, volvemos al caso que les comentaba primero, de que el abogado defensor le decía a su cliente, vamos a interponer una tutela de derechos por plazo razonable. Ya. Interpuesta la tutela de derechos, el juez liminarmente va a declarar improcedente esa tutela. Básicamente porque existe una vía idónea para resolver el control de plazo, que es naturalmente un control de plazo como tal. No es una tutela de derechos, es un control de plazo. Mecanismo nuevo introducido en el nuevo Código Procesal Penal, no tan nuevo porque ya se aplica en la totalidad de los distritos judiciales de nuestro país. Entonces, a lo que voy, la tutela de derechos es residual, ¿correcto? Es subsidiaria, vale decir, ante alguna circunstancia que no esté prevista como tal, operaría una tutela de derechos. Si no estoy conforme con una resolución, recurso de reposición, si es un decreto, o un auto o sentencia, recurso de apelación como tal. Ahora, auto interlocutorio, 3 días, autos normales, 3 días, y sentencias, 5 días. Correcto. La tutela de derechos, entonces, pues únicamente puede ser deducida, interpuesta por el imputado, por el investigado. Teniendo en consideración también que es de carácter residual, hay ciertas circunstancias que delimitar. Segundo, el ejemplo del ofrecimiento de pruebas. ¿Cómo va a ser posible que Fiscalía te exija previamente, cumpla con fundamentar pertinencia, conducencia y utilidad? Tú estás ofreciendo la prueba. Estamos en diligencias preliminares, ni siquiera en investigación preparatoria ya formalizada o, como se conoce, propiamente dicha, ¿no? Entonces, bajo esa consideración, es imposible que Fiscalía, correcto, repito, es imposible que Fiscalía te exija tal circunstancia. Perfecto, te rechaza, listo, tutela de derechos, ofrecimiento de prueba, tutela de derechos, ofrecimiento de prueba, vulneración al derecho a la prueba dentro de la investigación contra el fiscal. Pues lo que va a hacer es convocar audiencia, escuchar a las partes y decidir. Lo más probable es que dé la razón a la defensa y ordene al fiscal. Repito, ordene al fiscal. Antes de continuar, un punto importante en el control de plazo. Normalmente, 150 días se amplió una vez, se dispuso promover diligencias preliminares, 60 días, se amplió 60 días más y pasaron 30 días, dormida la carpeta. 150 días. ¿Ha habido demora, retraso? Por supuesto. El letrado, la defensa, presenta ante el juez un control de plazo. El juez convoca a la audiencia y resulta que
En el devenir del trámite de la convocatoria a la audiencia, o tal vez 1 o 2 días antes, Fiscalía presenta su disposición de formalización y continuación de investigación preparatoria. Vale decir, ya se pronunció. Inicia la audiencia y Fiscalía, antes de que se instale, pide el uso de la palabra. Señor juez, solicito que opere la sustracción de la materia porque el despacho fiscal ya emitió un pronunciamiento de fondo. Nos ha pasado, ¿verdad? Después del plazo cuestionado, el despacho fiscal se ha pronunciado de fondo. Ha emitido la disposición número 5, que resuelve formalizar y continuar la investigación preparatoria. Por lo tanto, solicito, al ya haber un pronunciamiento, que opere la sustracción de la materia. Hay algunos jueces, lamentablemente, que dicen efectivamente que opere la sustracción de la materia y disponen el archivo del incidente. Porque dicen que la finalidad de la defensa es que Fiscalía se pronuncie de fondo. Mal. ¿Por qué? Porque el control de plazo es básicamente para eso, para controlar el plazo. Efectivamente, ha habido un retardo, una demora. Efectivamente, ya se pronunciaron. ¿Cuánto tiempo pasó? 37 días, 40 días. ¿Y qué han hecho en esos 40 días? Hay vulneración del derecho al plazo razonable. Pero el juez no puede poner medidas disciplinarias. Para eso, la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público, en su defecto, por lo que el juez debe sí o sí instalar la audiencia, llevar a cabo la audiencia, resolver, y si va a declarar infundada el control de plazo, que lo haga, pero con la salvedad de la remisión de copias a Fiscalía. ¿Por qué? Porque es labor de Fiscalía, naturalmente, repito, como director de la investigación. Entonces, es bajo esas circunstancias que se debe tener en cuenta lo ya mencionado, estimados doctores. Ahora bien, indicábamos, pues, que el actor principal del proceso penal es el investigado, y ante él recaen deberes y derechos. Y esta protección, este mecanismo procesal, novísimo, claro, está en la aplicación del nuevo Código Procesal Penal, porque recordemos, en el antiguo Código de Procedimientos Penales, pues, sistema totalmente inquisitivo. Es más, la primera pregunta en cuanto se iba a recabar la declaración instructiva del investigado, del imputado: ¿desea usted contar con la presencia de su abogado defensor para esta diligencia? Dijo que no, me basta con la sola presencia del fiscal. Y se llevaba a cabo la toma de declaración. Se vulneraban derechos terriblemente. Actualmente todavía hay esas prácticas. No digo que se vulneren derechos. Actualmente hay prácticas. Ustedes verifican en algún despacho fiscal o quizás están llevando algún proceso en fiscalía, y la declaración al investigado, la primera pregunta, lo mismo. ¿Desea usted contar con la participación de su abogado defensor? ¿Para qué se le pregunta? Si sí o sí, derecho del imputado, tiene que contar con un abogado defensor en todo momento, en toda diligencia, en toda circunstancia, y sobre todo para su declaración. Circunstancias que los operadores jurídicos deben de delimitar y deben de descartar. La tutela de derechos, entonces, es una acción ordinaria y indicaba residual como tal, ¿no? Y repito, no hay la posibilidad de que se pueda presentar en cualquier etapa del proceso. Muy por el contrario, únicamente en la investigación preparatoria. No opera en la etapa intermedia ni en la etapa de juzgamiento. Y esto no lo digo solamente yo, lo recalca el Código Procesal Penal y lo recalca el Acuerdo Plenario 4/2010, el Acuerdo Plenario 2/2012. La competencia para la resolución de una tutela de derechos está a cargo del juez de la investigación preparatoria. ¿Correcto? El juez de la investigación preparatoria. ¿Qué busca una tutela de derechos? ¿Declarar la nulidad? Pregunto yo. ¿La finalidad de la tutela de derechos será declarar la nulidad? Pues la respuesta es no. Lo que busca la tutela de derechos es un acto correctivo, ¿no? Es corregir el acto lesivo, que se entienda de esa manera, porque para eso es la tutela de derechos. Para eso es la tutela de derechos, ¿correcto? Para corregir
el acto lesivo, para que éste ya no continúe. ¿Cuáles son los derechos protegidos? Y yo decía, cuando opera la detención sobre todo, o en su defecto cuando el investigado va a rendir su declaración, se le deben hacer conocer los cargos imputados. Es importantísimo. Derecho protegido para la tutela, conocimiento de los cargos incriminatorios, conocimiento de los motivos de la detención. Señor, vamos a proceder a detenerlo. ¿Por qué? No se le explica. Hay vulneración de derechos. Designación de la persona o institución que debe avisarse su detención. La posibilidad de hacer una llamada telefónica, ¿no? Entonces, también bajo esas circunstancias, limitarlo a no contar con un abogado defensor. Posibilidad de entrevistarse en forma privada con su abogado defensor. Él tiene el derecho de guardar silencio o de abstenerse de declarar, o si es que quiere rendir su declaración en cualquier instante, puede ser oído el investigado. Entonces, no hay la posibilidad por qué restringirle ese su derecho como tal. Repito, el investigado, el actor principal del proceso penal. Ser objeto de medios coactivos, intimidatorios o contrarios a la dignidad. No sufrir restricciones ilegales. Ser examinado por un médico legista. Una de las novedades, estimados doctores, en cuanto a la tutela de derechos, y es más, en la cuenta académica del suscrito se desarrolló brevemente, tal vez, por tema de la capacidad del video, pero me parece prudente e importante comentárselos. Un tema muy sui generis, diría yo, especial, diría yo, porque es muy importante delimitar tu estrategia de defensa, ¿no? Yo cuántas veces he escuchado, vamos a interponer una tutela de derechos para que el fiscal corrija su imputación. Tutela de derechos por imputación necesaria, la famosa tutela de derechos por imputación necesaria. Sí, pero doctor, la Corte Suprema se ha pronunciado, ha dicho que es válida la tutela de derechos. Ya, pero la Corte Suprema está mal, pues, con el mayor de los respetos, obviamente, ¿eh? Con el mayor de los respetos. ¿Cómo va a ser fíjense ustedes, por sentido común y por lógica, al menos mi criterio, que se los comparto, y agradezco mucho porque me escuchen, ¿cómo va a ser posible? Yo, abogado defensor, le diga al fiscal, señor fiscal, ¿sabe qué pasa? Esos hechos que usted me imputa están mal, no son así. Corríjalos para poder defenderme. ¿Qué le estoy diciendo al fiscal? Infundado su pedido, no al lugar, listo, me voy al juez. Tutela de hechos por imputación necesaria. Solicito precisión, modificación y, de ser el caso, corrección de hechos y del título de imputación. Entonces, bajo esas circunstancias, yo le estoy diciendo al fiscal, señor fiscal, con esos hechos no usted va a conseguir una condena, va a conseguir que me absuelvan. Por favor, cámbielos para yo poder defenderme mejor, entre comillas, obviamente. Bajo esas circunstancias, estimados doctores, tengamos en consideración cuándo es importante o no interponer una tutela de derechos, sobre todo por imputación necesaria, que me parece muy peligroso a mí. Repito, es mi criterio. Yo no voy a decirle al fiscal que está bien o está mal. Fiscalía presenta su teoría del caso. Fiscalía advierte si los hechos están bien. Fiscalía tiene que cumplir lo que taxativamente prevé el artículo 349 del Código Procesal Penal, que los hechos deben ser delimitados de manera correcta, ¿correcto? Circunstancias precedentes, concomitantes y posteriores. Eso lo sabemos. Eso lo sabemos. Es bajo esas circunstancias, repito, no hay la posibilidad, no concibo yo de decirle a Fiscalía que modifique sus hechos porque están mal. Señor, impúteme mejor. Yo alegar, no, Fiscalía me está imputando mal. No fue el lunes, yo estuve martes. Corrija usted, señor fiscal.
para así recién poder yo defenderme. Pero si los hechos que Fiscalía postula están mal, esa será responsabilidad entera de Fiscalía. Fiscal que pierda 3 casos, chao, ¿cierto? ¿Se acuerdan, no? Clases pregrado, ¿no? Fiscal que pierde 3 casos, chao, listo, se acabó. Y así tiene que ser. Y así tiene que ser. Bajo esa circunstancia, un colega mío, un amigo cercano mío, me comentaba que tenía un proceso de corrupción de funcionarios. No participaron activamente durante todo el proceso. Miren, durante todo el proceso. Recién en la etapa intermedia presentaron un sobreseimiento, delito de peculado, por apropiación. Fiscalía imputó el hecho al asesor legal y a 3 directores. Entre ellos, uno encargado de presupuesto y otra encargada de administración y el jefe general. ¿Cómo va a ser posible que Fiscalía impute al asesor? Ojo, miren ustedes, lo ideal hubiera sido colusión, pues no. Pero Fiscalía se encaprichó, no, peculado por apropiación para sí y para otros. No se participó activamente durante la investigación preparatoria, pero sí en etapa intermedia. Le notificaron, presentó una excepción de improcedencia de acción, presentó un sobreseimiento por atipicidad de la conducta. Su patrocinado era el asesor legal. Es en mérito a esa circunstancia que, evaluando los hechos y el caso, cuando el asesor legal ha tenido la disponibilidad del dinero, cuando ha podido disponer, y Fiscalía decía, el asesor legal ha tenido la disponibilidad jurídica. Wow. Cuando me contaba eso, la verdad yo increíblemente me sorprendía, ¿no? Ojo, fiscal especializado en corrupción de funcionarios, entendiendo la circunstancia. Entonces, pese a eso, el juez de la investigación preparatoria, no sé con qué criterio, declaró infundada la excepción de improcedencia de acción y declaró infundado el sobreseimiento, alegando básicamente que estos hechos merecían, merecían ser probados y corroborados en juicio oral. Por lo tanto, bajo esa circunstancia, dispuso el archivo del sobreseimiento y el archivo de la excepción de improcedencia de acción. Pero, doctor, ¿por qué no apeló el auto de enjuiciamiento? Porque la vía no es esa. La apelación del auto de enjuiciamiento, básicamente ya lo delimitaron, la Corte Suprema sobre todo, es en cuanto a la imputación concreta, nada más. Esos incidentes se han debido interponer el recurso correspondiente cuando se emitió la resolución como tal. Bueno, seguramente en otra oportunidad, la próxima semana o en los próximos días, conforme el calendario de la escuela, UNIAILEX, tocaremos el tema de la apelación al auto de enjuiciamiento con todo el gusto del mundo. Regresamos entonces. Hasta ahí, yo no le pregunté, pero doctor, ¿por qué no interpuso una tutela de derechos por imputación? Primero porque ya estaban en etapa intermedia. Ya no había la posibilidad porque había terminado, había precluido la investigación preparatoria. Y en mérito a eso es que no interpuso una tutela de derechos. Y él también de ese criterio me dijo, no tengo por qué interponer esa tutela, porque es hechos de fiscalía. Se inició el juicio oral. Fiscalía seguía empecinada en que el asesor legal tenía la disponibilidad jurídica, así, tal cual, alegatos de apertura y de clausura. El asesor legal tuvo en esa oportunidad la disponibilidad jurídica. ¿Cuán importante es que Fiscalía delimite sus hechos? No voy a ahondar un poco más en el asunto ese del juicio oral, pero me comentó el día de ayer con total satisfacción que las que dictaron sentencia absolutoria los jueces del juzgado colegiado. Un logro más para él y eso es importante. Pero ya ven cuán importante es, si los hechos de Fiscalía están mal, hay que continuar. Que lo ideal sería que terminen en el control, en la etapa intermedia. Pero bueno, el juez, repito yo, con ese criterio, dispuso que los hechos sean corroborados mejor en juicio. Fue así y dieron la razón a la defensa, absolviendo de la acusación fiscal y de la reparación civil también. Entonces,
Yo aconsejo, igual se puede presentar, no hay ningún problema. ¿Para qué le vamos a decir al fiscal, señor fiscal, corrija usted su imputación porque está mal? Y yo no puedo alegar, yo no puedo decir, corrija usted para yo defenderme. Eso está mal. Esa es una defensa negativa, ¿correcto? Una defensa silenciosa, ¿sí? Una defensa que simplemente espera que le notifiquen para que pueda hacer, listo. Deja pasar el tiempo, no hace nada. El perjudicado es el cliente. Tengamos en consideración que la defensa siempre tiene que ser proactiva, positiva, sí. ¿Ok? Al respeto de los derechos fundamentales de las partes procesales y sobre todo del investigado. Y sobre todo del investigado. Hay una pregunta muy interesante. Hay una pregunta muy interesante. Si existiese la tutela de derechos a favor de agraviados, pues si ustedes precisan, si todos precisamos, ¿dónde se encuentra determinada la tutela de derechos? Todo mundo va a ubicarse en el artículo 71 del Código Procesal Penal, ¿correcto? Derechos del imputado. El último párrafo preciso, ¿no? De lo que recuerden. Si en cualquier etapa de la investigación el imputado ve que sus derechos no son respetados o es pasible de medidas correctivas no reales, no acordes, podrá solicitar vía tutela al juez que cesen estos agravios, estos hechos, ¿correcto? La respuesta a esa pregunta es: la tutela de derechos solo procede a ser interpuesta por el agraviado, perdón, por el imputado como tal. Por el imputado como tal. ¿Correcto? Ante la afectación de derechos comprendidos en el artículo 71 del Código Procesal Penal, ante la afectación del principio de imputación mínima, es lo que dice el Acuerdo Plenario 2012. Por eso decía, la Corte Suprema lo dice, ¿no? Y ante la exclusión probatoria, ¿no? Ante la exclusión probatoria. Bajo esas circunstancias procede interponer una tutela de derechos. ¿Cuándo se produce la afectación al principio de imputación necesaria? Reza un artículo. Cuando el fiscal no precisa de forma clara el contenido fáctico de la imputación o no acompaña de un mínimo de elementos de convicción que den cuenta de un asunto de trascendencia penal, siendo una atribución vaga o genérica, carente de un respaldo probatorio mínimo. Pero si ya te está diciendo que la imputación carece de un sustento probatorio, ¿qué voy a corregir? Sobreseimiento, en el caso esté formalizada la investigación preparatoria, por la disposición de archivo. ¿Qué voy a corregir? Voy a crear una prueba para que tenga el sustento necesario para la imputación. Negativo. Obviamente que no. ¿Cuándo se recurre a las tutelas de derechos para exclusión de prueba? Cuando se haya obtenido elementos de convicción vulnerando derechos fundamentales. Y la vulneración de derechos fundamentales se habla de prueba prohibida. ¿Cómo es el procedimiento de tutela de derechos? Una vez presentada la tutela de derechos ante el juez de la investigación preparatoria, este convoca una audiencia en la cual, previo debate entre las partes, se emite en dicho acto oralmente la resolución. Oralmente la resolución. El doctor David Sánchez precisa: profesor, buenas noches, felicitarlo por su respuesta. Gracias, doctor. Se admira su objetividad en la respuesta. Gracias, doctor. Sin embargo, ¿por qué en su mayoría los fiscales no son coherentes con lo que se sostiene en los libros o eventos académicos? Saludos. Muchas gracias, doctor. Es una pregunta muy interesante y muy importante también, que quizás me sea difícil contestarla, fíjese usted. Entiendo yo que siempre la preocupación de los colegas abogados que ejercen la defensa, pues, en cuanto a desear lo mejor para sus clientes, porque eso es lo que se busca, obviamente, ¿no? Habiendo evaluado el caso, ellos presentan la estrategia de defensa como tal. Entonces, hay diversos criterios. Quizás vaya a decir algo un poco delicado, pero tengo que decirlo. Cuando hay diversos criterios, para unificarlos, los jueces que hacen salas plenas,
y de ahí salen los acuerdos penales. Algunos bien recibidos por la comunidad jurídica, otros no tanto, correcto. Pero en el caso de los fiscales, ¿cómo uniformizamos esos criterios? Ahora existen, si tienen conocimiento, estas coordinaciones nacionales, ¿no? Entonces es bajo esas circunstancias que existen propias directivas de cada coordinación a fin de que se delimiten criterios o procedimientos. Sin embargo, estas a veces no son vinculantes. Entonces, lamentablemente, bajo esa circunstancia, es que no se adopta un criterio uniformizado en todos los fiscales. Mi percepción al menos es esa. Claro, siempre pues, por principio de objetividad en la labor fiscal, porque tiene que ser así, el fiscal debe resolver de acuerdo a lo que la norma indica, a lo que la norma prevé, a lo que la norma señala. Entonces, es bajo esa circunstancia que Fiscalía debería, pues, ¿no?, pronunciarse correctamente. Pero pues a veces hay voluntades personales, no quiero referirme a otra cosa, que pueden hacer que el fiscal pueda variar o cambiar de opinión como tal. Sin embargo, repito, desde mi punto de vista, considero que falta estas reuniones para afinar criterios. Hace poco hubo una de la coordinación de las fiscalías especializadas en violencia. Eso sí estoy al tanto, para unificar criterios, que me parece correctísimo, pero solamente en delitos que son competencia de las fiscalías especializadas en violencia contra la mujer. Para las otras fiscalías, para los otros delitos, no hay un pronunciamiento como tal. Sin embargo, repito y reitero que todo se debe llevar de acuerdo al principio de objetividad de la labor fiscal. La tutela de derechos es como un proceso de amparo. Resulta que son dos cosas muy distintas. El proceso penal, que contiene entre estas actuaciones procesales la tutela de derechos, y un proceso constitucional, que es una acción de amparo. Claro, usted me puede decir, la tutela de derechos no cuestiona la libertad indebida, perdón, la privación de libertad restringida. Para eso está la prisión preventiva, la cesación de prisión preventiva, correcto. Pero la acción de amparo como tal, si bien es cierto, no protege la libertad, pero protege los demás derechos personales. No podría decir si son iguales, porque son ramas distintas. Ojo, residuales ambas, obviamente, residuales ambas, pero en el proceso de amparo hay la posibilidad de cuestionar las resoluciones judiciales, más no el proceso como tal, ¿correcto? Más no la actuación procesal. Porque si en un amparo tú cuestionas una actuación procesal, te van a rechazar de plano. ¿Por qué? Porque ese cuestionamiento, pese a que es parte del proceso, trámite, se debe hacer mediante habeas corpus, conexo. ¿Por qué? La respuesta es muy sencilla. El habeas corpus protege el derecho a la libertad. ¿Dónde se ventila el derecho a la libertad de una persona? En el proceso penal. Ahí está la respuesta. Habeas corpus conexo. Porque son derechos conexos a la libertad. Debido proceso, tutela jurisdiccional, presunción de inocencia, plazo razonable, derecho de defensa, etcétera. Habeas corpus conexo. Porque el proceso de amparo es proceso civil, contencioso como tal, ¿correcto? No penal. Se cuestionan resoluciones, decisiones, no el procedimiento. En cambio, la tutela de derechos sí es específicamente para el proceso penal. La defensa técnica del agraviado puede decirle a la fiscal que la investigación policial no se está llevando a cabo. Por supuesto. El interesado es el agraviado en diligencias preliminares. Si no está de acuerdo con lo que el fiscal hace, tendrá que ver la posibilidad de que el abogado defensor converse con fiscalía, y si no hace caso a fiscalía, pues ejercer correctivos. O sea, correctivos no en el sentido de enfrentarlo como tal, pues, ¿no? Conminarlo, presentarle escritos, o si no hace caso, pues autoridad desconcentrada de control como tal. Doctor, buenas noches. En algunos casos, el fiscal parece un juez
es que adelantan muchas veces opinión en favor del agraviado. Más bien el juez hace el trabajo del fiscal, doctor Carlos, efectivamente. El juez, so pretexto de decir, es para evitar la impunidad que lo hago. No hay la posibilidad porque todo está delimitado. Todo está delimitado. Fiscalía acusa. Defensa defiende. El juez resuelve. El tercero imparcial debe ser imparcial. No puede ser labor de uno ni otro. Lamentablemente hay jueces que hacen trabajo del fiscal. Y así resuelven. Pero que con el trámite correspondiente, impugnando la apelación, ahí pues se corrige el error, pero no tendríamos por qué llegar a esa circunstancia. Pero sí, todavía hay prácticas así, en que los jueces todavía hacen la labor del fiscal y pretenden pues de alguna manera hacer notar que la restricción, por ejemplo, que la privación de libertad está correcta, cuando no es así. En el caso de la tutela de derechos, solo abarca la vulneración de los derechos imputados en el artículo 71 o existe otro. Hay dos acuerdos plenarios, doctor Juan, mediante los cuales también te precisa cuáles son los derechos que puedes. El acuerdo plenario 2-2012, que habla de la tutela de derechos por imputación necesaria, la famosísima, y hasta yo diría yo, no tan buena tutela de derechos por imputación necesaria, acuerdo plenario 2-2012, y en cuanto a la exclusión de la prueba prohibida, ¿prohibida por qué? Porque vulnera derechos fundamentales, esa se encuentra contenida en el acuerdo plenario 4-2010. No solamente el artículo 71, sino los mencionados en los acuerdos plenarios 2-2012 y 4-2010. Entonces, estimados autores, es bajo esas circunstancias que existen, pues, derechos que son protegidos por la tutela como tal, dentro del proceso penal. Dentro del proceso penal. Tengamos en consideración que es residual. También porque primero se debe avisar a Fiscalía. Señor fiscal, solicito exclusión de esa prueba. No al lugar, listo, me voy al juez, tutela de derechos. Señor fiscal, le pido que corrija sus hechos. No me hace caso. Perfecto. Vamos entonces al juez como tal. Al juez como tal. Es bajo esas circunstancias, tengamos en cuenta, doctores, que podría proceder la tutela de derechos. Evaluemos, un consejo mío, si corresponde o no deducir una tutela de derechos por imputación necesaria. Evaluemos. Porque, repito, no hay la posibilidad de decirle al fiscal, señor fiscal, acúseme mejor, impúteme bien para poder defenderme yo de ninguna manera. Al menos no me parece. Repito, lo dejo a consideración de ustedes. Si hubiese alguna otra pregunta, con todo gusto, doctores, por favor. Bien, doctores, quiero agradecer mucho a la directiva de la Escuela Jurídica Uña y Lex. Es para mí un placer siempre poder... Sí, doctora, adelante. Claro, adelante. Quien desee, por favor, participar puede levantar el micro, no hay ningún problema. Y con todo gusto. ¿En cuál tema, doctora? Más técnicas en ese tema. ¿Cuál? ¿De la imputación como tal? ¿De la tutela por imputación? ¿O a cuál se refiere? Doctora, discúlpeme por favor, pero no le escucho muy bien. Ahora sí.
Buenas noches. Ahora sí. Le preguntaba si nos puede dar más referencias en el tema de la tutela de derechos, en donde solamente lo puede utilizar el imputado, ¿no? O el investigado en este caso. Sobre qué nos podríamos basar, digamos, cuando se indica de que ha habido una violación, ¿no? A una persona que sea mayor de edad. Entonces, en la etapa de investigación, podríamos presentar una tutela de derecho en donde demuestre que la fiscalía, tomar conocimiento, pues no se ha demostrado que la víctima realmente haya tenido ese acto, digamos, de violación, ¿no? Entonces, yo como defensa técnica de mi imputado o de mi investigado, puedo pedir ese tema para este tema de tutela de derecho. No, pero digamos, quiero algo que donde yo me pueda respaldar. ¿Habrá algún tema adicional a esto? Bien, doctora. Muchas gracias por la pregunta. Indicaba que la tutela de derechos es de carácter residual. ¿Eso qué indica? Que hay que primero determinar si existen otras vías que puedan cesar con esa vulneración de derechos. Por ejemplo, indicaba yo, si hay un tema aquí, ojo, por lo que usted me indica, por lo poco que he podido comprender del caso, porque obviamente no hay la necesidad de que se nos comente todo el caso. Existe una presunta víctima de violación sexual que con el certificado médico legal se corroboró que nunca fue víctima de violación sexual. Perfecto, correcto. Fiscalía se encuentra investigando por el delito de violación sexual, ya preciso, mayor de edad. Entendiendo entonces que el acceso carnal es violento o bajo grave amenaza o en un entorno de coacción, como lo precisa el artículo 170 del Código Penal. Bien, hasta ahí todo correcto. Si hay ojo, mire usted, doctora, si hay un cuestionamiento en cuanto a que no hay un elemento de convicción, importantísimo porque el reconocimiento médico legal, y ahí viene el tema, ubicarnos y determinar correctamente cuál es el elemento de convicción necesario para el tipo penal imputado. Para el delito de violación sexual, Fiscalía requiere ¿qué cosa? Primero, reconocimiento médico legal. Segundo, declaración de la víctima. Y tercero, protocolo de pericia psicológica. Listo. Lo demás son elementos periféricos. Porque como son delitos clandestinos, vale decir, el imputado aprovecha estar a solas con la víctima. Entonces, para eso es importante, repito, certificado médico legal, la declaración de la víctima y la pericia psicológica. El certificado médico legal, primero para determinar si ha habido lesiones genitales y extragenitales. Y para ver si ha habido acceso carnal o no. La declaración de la víctima para la imputación, para la sindicación, porque en este tipo de delitos, al ser clandestino, se requiere la sindicación de la víctima. Si la víctima no declara, listo, no hay imputación, no hay sindicación. Y la pericia psicológica para ver si esta tiene afectación o no, producto del hecho. Porque si ha sido un hecho gravísimo de violación sexual, obviamente la víctima deberá estar mínimamente con reacción ansiosa, pero mínimamente deberá tener afectación psicológica. Correcto. Bajo estos tres puntos, si es que dentro de la investigación que usted está llevando a cabo se han recabado estas diligencias, estas actuaciones, pero aún así usted precisa al menos que el reconocimiento médico legal no convence a una violación sexual, ojo, ahí hay atipicidad de la conducta, ¿correcto? El hecho no es típico. El hecho no se puede encuadrar en el tipo penal, ¿correcto? Por lo tanto, la vía idónea no es la tutela de derechos. Tenga usted en cuenta, puede deducir, es que tampoco podría ser una excepción de improcedencia de acción porque se está haciendo una valoración de un medio de prueba, ¿correcto? A ver, espero no confundirlos, aparte de lo que acabo de indicar. La excepción de improcedencia de acción dice, cuando el hecho no constituye delito o no es justiciable penalmente, dice el artículo 6 del Código Procesal Penal.
Cuando no constituye delito, aquí hablamos de la atipicidad de la conducta. Sin embargo, agregando un poco más, atipicidad de la conducta del elemento subjetivo u objetivo del tipo penal. El tipo penal tiene elemento objetivo y subjetivo. El elemento objetivo, 1, sujeto activo. El que, sujeto pasivo, en agravio de quién, la descripción típica, ¿correcto? Verbos rectores. Y de ahí viene el elemento subjetivo, que es el comportamiento fue por dolo o culpa, ¿no? Entonces, bajo esas circunstancias, procedería una excepción de improcedencia de acción, pero no para valoración de pruebas. Ejemplo claro, el guardia de seguridad de un almacén se quedó dormido, ingresaron a robar, listo. Se probó que un día antes él estuvo conversando con una persona y resulta que a los que detuvieron estaba él. Los procesan a todos, entre comillas, peculado, digamos. Se apropiaron, ¿no? Todos sabían, trabajadores de ahí, se apropiaron. El guardia que se quedó dormido, que tenía el deber de vigilar, se quedó dormido. ¿Se le imputará peculado doloso? Obviamente que no. Es culposo, ¿verdad? Porque él no tuvo una participación activa, él no supo, no tenía conocimiento ni voluntad. Correcto. Entonces, al ser un acto culposo y no doloso, operaría una excepción de improcedencia de acción para que se evalúe en su defecto. No estamos valorando ninguna prueba, sino la conducta propia de la gente. ¿Correcto? Eso es cuando el hecho no es típico. Doctor, ¿y cuándo es cuando no es justiciable penalmente? Por ejemplo, cuando hay una grave alteración de la conciencia, cuando se trata de un menor de edad. Pero doctor, hay una ley a partir de los 16 años, perfecto. El imputado tiene 15 años. Listo, no está dentro de esta ley. Por lo tanto, es bajo esa circunstancia que se ve la aptitud, la capacidad del imputado. Por eso no es justiciable penalmente. Entonces, la complejidad es esa. Ya, cierro lo que acabo de indicar. Regresamos a la respuesta al caso. Si hay un certificado médico legal que acredita que la víctima no fue violentada sexualmente, el fiscal tiene que archivar el caso. ¿Qué podemos presentar nosotros? No hay una precisión como tal, pero yo le recomendaría en este caso en concreto, siguiendo lo que se ha verificado, que pueda presentar una tutela de derechos. Mire usted, la tutela de derechos como tal, y lo decía, conforme el acuerdo plenario 2-2012, perdón, 4-2010, ¿sí? Acuerdo plenario 4-2010, cuando el fiscal procede la tutela por la afectación al principio de imputación mínima necesaria. Acuerdo plenario 4-2010. Cuando el fiscal no precisa de forma clara el contenido fáctico de la imputación o no acompaña de un mínimo de elementos de convicción que den cuenta de un asunto de trascendencia penal. Yo considero que tiene que presentar. Si existiese esa circunstancia que el certificado médico legal es determinante, puede presentarlo. Si no me equivoco, lo más probable es que le declaren infundado el pedido, pero no es malo. Ya con eso, fiscal a todas luces se dará cuenta que tiene que disponer el archivo, si está en investigación preliminar. Porque si está formalizada la investigación preparatoria, yo le digo de una vez que presente un sobreseimiento al juez de la investigación preparatoria. De manera directa, un sobreseimiento. Puede hacerlo usted. Puede hacerlo. Eso es lo que puedo contestarle, doctora. Y le deseo éxitos y ojalá que en alguna oportunidad, si nos reencontramos, nos cuente qué tal le fue.
Claro que sí, doctor. Última pregunta, abusando de su confianza. Adelante. Ya existe el certificado médico y resulta en las conclusiones de que no hay ninguna afectación y en la parte de abajo de observaciones sale de que la señora no se dejó hacer la evaluación anal, tiene otro nombre, pero decía anal. Entonces, preguntaba, ¿no? ¿Por qué si tomando este conocimiento la fiscal, ella aún así ha pedido la ampliación por 60 días más? Donde se le va a notificar al señor, al investigado, para que se le tome su declaración. Entonces yo decía, pero si acá ya el médico, perdón, el certificado médico dice de que no, y que no, o sea, no hay ninguna afectación, y que incluso la señora no ha ido a pasar su pericia, no, ¿cómo le dice? Eh, cámara Helsing, ya, Ok. entonces tampoco no ha ido, entonces, eh, pero que también, por decir, el hecho supuestamente pasó un 13 de octubre y recién fue a denunciar el 29, ¿no? Entonces yo digo, es mucho tiempo, pero bueno, cada quien de repente actúa de manera distinta. Bueno, la cosa es que yo me pregunto aquí, ya tomando conocimiento que la tutela de derechos se puede presentar o se utiliza simplemente para el investigado, en este caso yo puedo irme a la segura de presentar una tutela de derechos y decir, oye, doctora, pero mire, acá están los medios, los elementos que indican que mi cliente no tiene responsabilidad y aún así usted lo está citando, podría decirle a través de esa tutela de derecho. Mire, yo le recomiendo, antes de que presente su tutela, porque la va a presentar al juez, que presente un escrito a fiscalía, mérito al artículo 86 del Código Penal, que su patrocinado va a ejercer uso de su derecho de abstenerse de declarar, de guardar silencio, por cuanto no existe sindicación concreta de la víctima. Usted me acaba de indicar que no ha pasado cámara Gesell. Listo. No pueden obligarlo a que rinda su declaración. Así como tal. Eso es lo que puede hacer. Y después de eso presentar su tutela. Puede hacerlo, doctora. Gracias, doctor. A usted, doctora. Doctor Marcos, buenas noches, lo escucho. Buenas noches, doctor. Gracias por su por la exposición en este tema, doctor. Doctor, el tema es, el caso es por tocamientos, ¿ya? Solamente la fiscal tiene la entrevista única en cámara y su declaración de la menor, nada más, ¿ya? Por parte del investigado tiene, pues, perito de parte, ¿no? Y 3 testigos, ¿no? Que nunca fue la niña tocada, ¿no? Por el investigado, ¿ya? Eh, la fiscal con eso lo formalizó, ¿no? Presentó al juzgado, lo formalizó y amplió, amplió porque habíamos presentado los 3 testigos, ¿ya? Los 3 testigos, y fueron a declarar en fiscalía, ¿ya? Eh, pregunta, la fiscalía hasta el momento no resuelve, no acusan todavía. Veo que también la fiscalía solamente tiene esos medios de pruebas y sabemos que hay sentencias, ¿no? Que tiene que tener, la acusación tiene que hacer pruebas, ¿no? Eh, Como es un delito clandestino, bueno, tiene de todas maneras que tener, pues, ¿no? Algo que pueda fundamentar. La fiscal tenía una testigo que nunca llegó también a declarar, que era una tía de la niña, ¿no? De 13 años, que justo ahí lo había contado todo, ¿no? Y ella es quien había hecho la denuncia después de 8 meses también, 8 meses. Fue en febrero y en septiembre hicieron recién la denuncia. Porque ya la cámara, sí, la entrevista sí lo hicieron en esos momentos, pero la declaración de la gravedad lo hizo en ese momento. Entonces, la pregunta es, doctor, ¿y su testigo nunca vino? 2,
dos, la primera, segunda y la tercera tampoco no vino, ¿no? Entonces la fiscalía ahí se ha quedado. Entonces, yo como abogado, ¿no? ¿Qué medios puedo? Perfecto. Doctor, solamente dos preguntas de mi parte. Sí. Después de la Cámara GESEL ha pasado de evaluación psicológica. ¿Cuál ha sido el resultado? ¿Está afectada? Y la otra es, ¿el plazo de investigación preparatoria ya venció o todavía? Y sí, el primero de la Cámara dice, bueno, como siempre acá, el médico legista dice que sí, tiene pues, ¿no? Alteraciones psicológicas y todo, ¿no? Dándole favor a la niña, ¿no? Eso sí. Y por parte del perito de parte, bueno, contraviene, pues dice que no hay, ¿no? Entonces, entre un sí y un no, ¿no? Ya eso se lo puede ver más adelante, pues, ¿no? Como psicólogo que son las ambas partes, bueno, mencionan cada uno sus posiciones, ¿no? Eh, y el otro es, por el tema de los plazos, le falta todavía quincena de este mes de diciembre, más o menos vence. Sí. Bien, doctor. Como el plazo todavía está vigente, tendría que usted ver si al vencimiento del plazo se pronuncian o no. Lo que yo le aconsejaría es lo siguiente, y también para el caso de violación sexual, porque repito, son delitos clandestinos, ambos, delitos sexuales, ¿no? En los cuales la gente busca estar a solas con la víctima. Es bajo esas circunstancias que se tiene que cumplir lo que el Acuerdo Plenario 2-2005 precisa, ¿no? Los criterios de certeza para la valoración de la víctima como prueba de cargo, ¿no? Entonces, estos criterios de certeza, que son ausencia de incredibilidad subjetiva, vale decir, de forma resumida, es que no hayan resentimientos, odios, revanchismos, que se llaman móviles espurios entre agraviada e imputado. Si hay deudas, si hay algún tema de odio, resentimiento, etcétera, eso invalidaría la declaración de la víctima. Evaluar eso. Segundo, y lo más importante, creo yo, la verosimilitud. Si bien es cierto, la víctima ha declarado en Cámara GESEL. Y justo yo le preguntaba el resultado de la pericia psicológica. Y usted me indicó que también había una pericia de parte. Entonces hay material para cuestionar la declaración de la víctima, para cuestionar la verosimilitud, ¿no? Entonces es bajo ese cuestionamiento que ya no hay otro medio de prueba más que la declaración de la víctima. Al no haber otro, y dejando siempre constancia, como usted lo ha dicho, la inconcurrencia de 3 veces de un testigo que para fiscalía es necesaria, entonces no hay esa corroboración periférica como tal, ¿no? No hay la posibilidad de poder corroborar periféricamente, o sea, no directamente porque no hay un testigo directo, porque es un delito clandestino, pero bajo esas circunstancias no hay la posibilidad de corroborar meridianamente, periféricamente, la declaración de la víctima, porque no hay ningún otro elemento de convicción. Y el tercer criterio de certeza es la persistencia en la incriminación. Hay que verificar ahí el relato si es coherente, espontáneo, si está dirigido, si la psicóloga forense o el psicólogo forense dirige la respuesta. Es como que en juicio oral, pregunta sugestiva, ¿no? Porque contiene la respuesta dentro de esa pregunta. Entonces, hay que evaluar, no a ese nivel de indicar es una pregunta sugestiva, no. Indicar y evaluar si la declaración ha sido dirigida o no. Y es en mérito a eso determinar, ¿no? Determinar si corresponde o no. Yo estoy convencido con lo que usted me ha indicado, al menos con lo que usted me ha indicado, de que va a poder sacar un buen resultado, doctor. Espero le haya servido esto. Gracias, doctor. Doctor, tu última pregunta, disculpe. ¿Tiene usted un número de contacto para un tema de consulta? Sí, doctor, en el TikTok de Wiña y Lex hay un grupo de WhatsApp y mi número está ahí, doctor, con todo el gusto del mundo. Puede usted ingresar y ahí está mi número de WhatsApp, doctor, también para poder hacer las consultas y poder coordinarlo también, con todo el gusto del mundo. Mil gracias, doctor. A usted, doctor. Muy buenas noches. A ver, hay unas preguntas también por aquí. A ver, a ver, a ver, a ver. Ah, es más, en el chat, doctores, en el chat de la presente videollamada está
el link que da acceso al grupo de WhatsApp. Los invito a que se puedan unir. De manera diaria se comparte jurisprudencia del día, también para que puedan tenerla a la mano como tal. ¿Sí? La misma jurisprudencia que sale expedida de la Corte Suprema y alguna otra importante también de trascendencia para tenerla a la mano como tal. ¿No? A ver, doctor, buenas noches. Cuando la supuesta víctima señala haber sido violada, pero cuando se le realiza el examen a la víctima resulta ser que no presenta ninguna afectación. Luego la fiscalía, viendo que no presenta afectación, imputa por actos libidinosos porque no existe ninguna afectación. Pregunto, ¿es correcto ese cambio a pesar de que la afectada había señalado que no fue violada? El fiscal, con tal de asegurarse, puede manejar dos, que no es lo correcto, obviamente, que no es lo correcto. Pero fiscalía dice, vamos a investigar por violación sexual y quizás, si no se prueba, vamos por tocamientos. Si me pregunta concretamente, doctor Higinio, si es correcto ese cambio, lamentablemente es correcto, pero con requisitos. Por ejemplo, en juicio oral, el artículo 396 del Código Procesal Penal te prevé que fiscalía, después de la actuación probatoria, puede cambiar la imputación, puede hacerlo, pero le tiene que notificar, ¿sí?, al imputado, al acusado, para que se defienda. Y los jueces del juzgado colegiado, del juzgado de juzgamiento, perdón, le conceden 5 días para que arme su estrategia de defensa en mérito a esa nueva imputación. Entonces, puede haber el cambio, pero siempre notificando. Doctor, no me notificaron. Vulneración al derecho de defensa. Si cambia el fiscal, te tienen que notificar. Si no, se vulnera el derecho de defensa. Así como tal. Con respecto a la ausencia de incredibilidad subjetiva ligado al acuerdo plenario 2, existe otra jurisprudencia. Los criterios de certeza y sobre todo la ausencia de incredibilidad subjetiva únicamente se desarrollan en el acuerdo plenario 2, 2005, doctor Manuel. Si hubiese alguna otra pregunta, estimados doctores, con todo el gusto del mundo. Doctor, disculpe. Adelante, doctor. Sí, doctor, buenas noches. Excelente exposición, doctor. Sí, iba a lo que había señalado, doctor, cuando el fiscal no imputa bien, digamos, algo general. Digamos, se tiene todos los elementos de convicción para, como ejemplo, un hurto agravado, y el fiscal dice hurto simple. Digamos, mi pregunta va, la defensa, ¿qué mecanismos tiene que hacer, digamos, para solicitarle al fiscal que impute bien? Porque está desfavoreciendo digamos, mi defensa, ¿no? Que, digamos, yo sé que tengo los elementos de comisión, que es hurto agravado, pero el fiscal no lo decide así. ¿Qué mecanismo, doctor, por favor? Gracias. Perfecto, doctor. Y justamente lo decía. Hay casos en los que, obviamente, no le voy a decir al fiscal que me impute bien porque sería inoficioso, por decirlo así. Pero hay otros tantos, como en el presente caso, que sí necesariamente operaría una tutela de derechos por imputación necesaria. Doctor, acuerdo plenario 4/2010. Y para la exclusión de prueba, perdón, acuerdo plenario 2/2012. Ahí está la fundamentación para la tutela de derechos por imputación, porque hay la necesidad de que Fiscalía, aquí sí, repito, no en todos los casos, solo en algunos, tenga que corregir la imputación. Acuerdo plenario 4/2010 de la imputación, la tutela de derechos por imputación, a fin de que Fiscalía pueda hacerlo. ¿Podría usted, doctor, evaluar, presentar una tutela de derechos por imputación, a fin de que Fiscalía corrija ese error? Gracias, doctor. A usted, doctor, estimados doctores, yo les agradezco muchísimo. Repito, agradezco también a la Escuela Jurídica William Lex, al doctor Anthony Peralta, organizador de esta serie de actividades que se están iniciando. Auguro muchos éxitos. Y también a todos ustedes, espero poder reencontrarnos próximamente para poder seguir compartiendo conocimientos, que es lo más importante. Doctor Higinio, muchas gracias también. Saludos para Panamá. Gracias a todos, estimados doctores. Que tengan muy buenas noches y nos reencontraremos pronto.
por favor sigan a la página William Lex. El link del grupo de WhatsApp está en pantalla. Y para hacerles acordar de parte de la Escuela Jurídica William Lex, el día 13 de diciembre vamos a hacer un curso especializado en beneficios penitenciarios, en el Código de Ejecución Penal. Tengamos en consideración que siempre hay, pues, clientes que nos piden ayuda en cuanto se encuentren privados de libertad. Y algunos, más o menos, conocemos determinadas circunstancias y determinadas técnicas que nos pueden ayudar. Este curso va a ser a fin de que se puedan perfeccionar estas técnicas. Quedan todos cordialmente invitados. En el grupo de WhatsApp se pueden hacer las consultas correspondientes y las inscripciones como tal, a fin de poder participar. El curso es de manera presencial en el Centro de Convenciones de la Casa de la Moneda en el distrito de Miraflores. El día 13 de diciembre empieza el curso a las 10 de la mañana, o en su defecto puede ser a través de la vía virtual también, por un link vía Meet. Las clases igual se van a quedar grabadas en el campus, se va a generar una plataforma, un campus, a fin de que puedan ustedes también gozar de las clases en cuanto dispongan del tiempo correspondiente. De la misma manera, se compartirá jurisprudencia relevante, escritos también como tal, a fin de que puedan ser usados en formato Word, claro está, para la presentación de sus escritos correspondientes. En el chat, doctora, si no, si por favor de parte de la escuela puedan indicar, o en su defecto, en el banner se puede observar un número de inscripciones también directamente ahí, que también está en el chat 934-086-051. Estimados doctores, repito, es un gusto para mí poder reencontrarnos. Hace mucho tiempo que que la Escuela William no me invitaba a poder dictar una charla. Yo les agradezco mucho, repito, espero encontrarnos pronto nuevamente. Las buenas noches para todos. Doctor Anthony, me despido, muchas gracias. Quedo atento ante otras circunstancias. Permiso. Muchas gracias, doctor Antonio Reyes Díaz, por su participación en la clase del día de hoy, que fue tutela de derechos. Lo invitaremos para que pueda realizar otra clase lo más pronto posible. De la misma forma, como ya indicó el doctor, tenemos un curso especializado y asimismo invitarlos a formar parte de nuestro grupo de WhatsApp, donde el mes de diciembre estaremos abordando aproximadamente 8 ponencias gratuitas como la de hoy, hablando de diversos temas del derecho penal, derecho procesal penal. El grupo de WhatsApp pueden escribirnos al número 934-086-051 para agregarlos al grupo de WhatsApp, o en su defecto unirse al link que acabo de señalar, donde también recibirán material gratuito que hace la Escuela William Lex, como también jurisprudencia analizada y señalada por el doctor Antonio Reyes Díaz. Dicho ello, estimados doctores, mi persona, Anthony William Peralta Silverio, se retira de la sala. Ha sido un gusto contar con ustedes un día más. Nos vemos. Muy buenas noches.